Juan, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Encantado, Patricia. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué mes? Perdón, ¿qué 2 meses? Son 2 meses ya. Bueno, yo diría que quinquenio en general, ¿no? Porque venimos de una crisis tras crisis cada vez más profunda y ciertamente estamos en un escenario muy complicado ahora en el país, tratando de salir de una crisis muy fuerte, vinculada a un gobierno desastroso como el de Pedro Castillo, 18 meses de desgobierno, de caos, de falta de dirección del Estado y, por supuesto, de corrupción, ¿no? Que terminó en un frustrado golpe que el propio Castillo efectuó vamos a ver con cuántos colaboradores contó para esto, y que significó que se produzca una vacancia presidencial y bueno, estamos en un momento ahora en donde estamos enfrentando un estallido social. Creo que nos falta todavía reflexionar sobre qué cosa es este movimiento que estamos soportando en el país. A mí me llama la atención, lo decía ayer con unos colegas, la falta la anomia que tenemos en este momento, inclusive en los centros de pensamiento del país. Las universidades no están produciendo reflexión de lo que pasa en este momento en el país. O en todo caso no la difunden, ¿no? No la difunden, pero te puedo decir que no existe. O sea, lo único que estamos teniendo son medios como el tuyo, que están tratando de analizar estos temas, pero de una manera poco, digamos, articulada en general, ¿no? Sí, además, más o menos nos sentimos una especie de isla, porque hay un poco la sensación de que se ha construido una interpretación de la realidad desde ambos lugares, ¿no? Con la que ambos están satisfechos, cada uno con su interpretación de la realidad, y a las personas que se quejan, que tienen demandas válidas, que hay que dilucidar exactamente cuáles son, ¿no es cierto? Y las personas que rechazan las protestas, pareciera que no están dispuestas a dudar de la mirada que tienen, ¿no? Esta polarización se ha enfatizado muchísimo en los últimos meses, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. El centro ha desaparecido prácticamente, pero yo sí creo que las universidades deberían en este momento ser los farallones que de alguna manera permitan que pueda haber una reflexión de lo que va a ocurrir. Más allá de las reformas políticas o reformas que requiere el país, necesitamos entender qué está pasando. En Chile le llamaron estallido social, igual que en Colombia. ¿Este también es un estallido social? Entonces, comenzar por ahí. No hay líderes que estén siendo la cara de las protestas. Yo estoy muy preocupado, Patricia, porque yo creo que vamos a vivir lo que vivió Colombia, ¿no es cierto? Colombia vivió más de un año de protestas. Estas comenzaron en abril del 2021 y acabaron en agosto del año pasado, cuando Petro asume la presidencia. Y fue un estallido social a partir de un intento de reformas tributarias que quiso impulsar el gobierno de Duque, pero que generaron 40.000 negocios cerrados, más de 400 centros comerciales apedreados y saqueados, más de 100 ambulancias también apedreadas. O sea, un fenómeno muy violento, vías bloqueadas, en fin. Pero quiero decirte dos cosas que son importantes, que tienen mucho impacto en el país. Colombia con esto perdió el grado de inversión. Y además las protestas generaron daños a la economía del 1% del PBI colombiano, que es como 1.400 millones de dólares, ¿no? Entonces, no sé si el Perú puede soportar y cuáles son los efectos que va a traer esta convulsión social si los políticos no se ponen de acuerdo y no generan vías de solución a este problema. Y una de ellas, evidentemente, es el adelanto de elecciones, que no solamente lo quieren los que están manifestándose en las calles, ¿eh? Lo queremos, creo que todos los peruanos, queremos que... Por supuesto. Queremos y un nuevo comienzo. La señora Boluarte dice que es un grupo minúsculo, y yo digo, por Dios, que ella no lea la realidad, ya es terrorífico, que no lo lean las personas de a pie en la calle, que quieren mirar la realidad desde su perspectiva, en fin. Pero que las autoridades no pueden leer lo que ocurre. Correcto, pero yo creo que es más responsabilidad del Congreso que del Ejecutivo en este momento, ¿no? Pero el Congreso es como causa perdida, Juan. Yo ya del Congreso no espero nada. Espero que la señora Boluarte haga algo para que el Congreso se tenga que ir, porque pero de ellos no va a haber, por ahí la solución no va a venir, ¿no? Pero aún en la hipótesis que la señora Boluarte renuncie, nada garantiza que este Congreso quiera también, al momento de que se decida qué cosas son elecciones generales. Es más grosero, ¿no? Yo creo que ahí sí lo sacarían fuerte. Es terrible, pero es un escenario, yo creo que el más factible. Y el Congreso hemos visto que hay una serie de decisiones que el Congreso primero las toma mal y después las corrige, ¿no? Por ejemplo, el caso del congresista violador, que primero lo blindó y luego, ante la presión de la opinión pública, retrocedieron.
Sí, pero yo creo que ya ni siquiera están en el punto que les da vergüenza a la opinión pública. No de acuerdo con lo que he venido escuchando, no de todos, pero de la mayoría de congresistas que he entrevistado los últimos días, que son de una desolación el panorama. Todos vienen a contarte que quieren adelanto de elecciones y automáticamente ponen una condición que hace imposible el adelanto de elecciones. Entonces, mejor digan, no queremos, ¿no? Sería más sincero si nos dijeran, ¿saben qué? Sí, no nos da la gana de irnos, ok, ya está bien. Y ¿no? yo he sostenido que lo que ha ocurrido aquí por parte del Congreso es un montaje, ¿no? Porque claramente. si bien es cierto, en diciembre, seguramente para apaciguar los ánimos, ¿no? El 21 o 20 de diciembre por ahí, o el 24, decidieron aprobar el adelanto de elecciones a abril del 2024, pues ahora, en los primeros días de febrero, cambiaron la primera decisión, la reconsideraron para hacerlo inviable, y finalmente decidieron no aprobar nada. El consenso del Congreso fue no adelantar las elecciones. Y es curioso porque muchos han leído, yo al comienzo, en la voluntad de Nano Guerra García, un firme propósito de que las elecciones se fueran lo antes posible, pero ya pienso que no. Sí, ya pienso que en realidad lo que quería él era que todo se fuera al cacho, sí, incluido el adelanto de elecciones de abril. Entonces planteó una alternativa que se volaba todo, ¿no? Por eso yo sostengo que eso fue un montaje, ¿no? Exactamente. Y además, exactamente, pasaron por la televisión nacional los y además debates. Con un discurso muy, muy perverso, porque nosotros sí queremos adelanto de elecciones, mentira, ¿no? Sí. Mentira, porque otra vez, si quieres adelanto de elecciones y pones condiciones imposibles, ¿de qué estamos hablando? Correcto. No, incluso Patricia Juárez en un momento al final del debate dijo, bueno, se acabó la discusión sobre estos temas y no vamos a hablar más del adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, creo que no están sintonizadas con el país, obviamente eso es claro, pero el daño que están ocasionando, y ya no solamente a un tema de capricho, de quedarse hasta el 26, sino el daño económico y el daño que vamos a sufrir todos los peruanos con esta decisión. Es curioso, Juan, porque siempre hay un problema con la representación, ¿no es cierto? Que cuando es el que has elegido no satisface tus expectativas, empiezas a no sentirte representado. Pero siempre hay una vocación de las autoridades por mantener su representatividad. Hemos visto a los políticos hacen de todo, desde populismo hasta dar mensajes conciliadores, hasta tratar de contentar a sus votantes, ¿no? Me parece absolutamente natural. No, en el Ejecutivo y el Congreso, la representación no les interesa. Ya simplemente no les importa saber actuar en contra de quienes votaron. Es curioso porque se está rompiendo la base misma del sistema democrático, ¿no? Y la vergüenza también, ¿no? Bueno, sí, a pasos agigantados, ¿no? Sin duda. Ya nadie se esconda ni para matar, ni para robar, ni para delinquir, ¿no? Sí, y bueno, hay una hipótesis que se sostiene, que supongo que la Fiscalía la está investigando, que es el de la compra de votos, ¿no? O sea, lo que ha habido durante el gobierno de Castillo, con ciertos parlamentarios a quienes les llamaban los niños, era reclutarlos hacia la causa del gobierno o hacia la causa de la sobrevivencia de Castillo, a través del presupuesto público. Entonces, hay tantos indicios de eso que es curioso que Kenji Fujimori esté a punto de irse a la cárcel por algo parecido y en el Congreso no se movió a nadie. Sí, bueno, eso está en investigación, o sea que eso va a llegar en su momento, pero es parte del problema de la crisis del Congreso, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando ya de un fenómeno de distancia del electorado, de finalmente llevar al máximo nivel esto de que no tienen mandato imperativo, con lo cual ellos se sienten con la suficiente potestad de hacer realmente lo que les da la gana, sin considerar lo que piensa la población. Y sí tienen un mandato, el del voto. Ese es un mandato, es correcto, ¿no? Es correcto, es un mandato. A mí, ¿sabes qué me impresiona muchísimo cuando me dicen, ¿y tú qué harías? Yo no soy tú. A mí no me pagan un sueldo, nadie votó por mí. Lo que yo haga o no haga será mi problema. Las autoridades se les ha dado por preguntar, ¿y tú qué harías? Como si fueran... Sí. Entonces no entienden que son distintos, que tienen un trabajo distinto y un encargo. Están bajo la lupa de la opinión pública, bajo el escrutinio de la ciudadanía, ¿no? Que ellos tienen que responder por sus actos. Estamos realmente en una crisis. Ahora se ha estado hablando mucho del tema de que la no reelección es el problema, ¿no? Patricia, para elegir a 130 personas, yo creo que 130 personas buenas hay en todo el Perú y pueden haber varias promociones de gente buena. El problema es que los partidos están seleccionando a gente que no tiene pues las credenciales. Claramente el menú que ofrecen los partidos es para que nos intoxiquemos de todas maneras, el menú que nos ofrecen para votar. O sea, yo no quiero decir con esto que estoy en contra o a favor de la reelección. Lo que quiero decir es que el proceso de selección de las personas tiene que ser mucho más fino, ¿no? Ahora, yo sí creo que la reelección
hace algo terrible, y es que el sinvergüenza, que no debió estar ahí, pero que ya entró, encima no tiene ningún incentivo para portarse bien, digamos, ¿no? Porque ya vine, destruí y me fui, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando uno quiere hacer una carrera política, yo creo que más allá de los puestos en los que te toca, tú puedes seguir participando en política más allá de los cargos que tienes. De acuerdo, ¿no? Lo haces tú, ¿no? Bueno, digamos, yo no hago política activa, no estoy en ningún pero partido. es una manera pero yo trato de hacer cierta pedagogía por la experiencia que me ha dado la vida y digamos, la oportunidad que he tenido de servir al Estado, que creo que puedo aportar en esta perspectiva. Pero yo no creo que por el hecho de que ya dejes de tener un puesto y que puedas hacer lo que hayas querido con ese puesto, te conviertas ahora sí en cualquier persona. Yo creo que siempre los que han pasado por la política, los que han pasado por los puestos públicos, tienen que tener una responsabilidad. Somos un país que es que no postularon simplemente para conseguir un sueldo, que creo que cada vez es que más obvio, por eso que los partidos tienen que dejar de ser empresas políticas, que se dedican simplemente a reclutar a los que tienen dinero en las regiones o en las provincias del país, porque eso es lo que hacen. Y venden el puesto dentro de la lista al que paga más, por eso es tan importante las internas, ¿no es cierto? Así es, pero hay un problema también que tenemos acá porque, digamos, si uno ve lo que piensan los partidos o los líderes de los partidos y lo que piensan las bancadas, hay un divorcio, claro. Las bancadas son autónomas y trabajan básicamente por sus propios intereses que van más allá del partido político. Entonces, ahí sí, en eso sí debo decir con el fujimorismo mis respetos, porque qué manera de actuar siempre como... O sea, a final de cuentas es curioso porque lo que significó el partido más antidemocrático de nuestra historia reciente ha terminado comportándose, el único que se comporta en el Congreso como un partido político, nos guste o no nos guste lo que votan, ¿no? Sí, pero también ha tenido diferencias entre la lideresa y ellos. Hay gente que no necesariamente comulga con los principios y básicamente también hace lo mismo que todos los partidos, van y reclutan gente. Lo que pasa es que el estigma de ser fujimorista te persigue toda la vida, ¿no? Claro, entonces implica un grado, grado de inmolación para el que quiere postular ahí. Tienes que portarte de acuerdo a los estándares fujimoristas, ¿no? Ahora, Juan, para cerrar, te hago esta pregunta. ¿Formaste parte del último gobierno estable del Perú? O sea, hasta el 2016. Exacto. Formaste parte del último gobierno en el que se terminó con los 5 años, tuvo sus problemas, pero no, en fin, no veíamos que sacaban preso de su casa a nadie mientras estaba gobernando, etcétera. ¿Veías venir algo como esto? Es decir, el gobierno de Humala fue un gobierno al que se puso contra las cuerdas de una manera absolutamente innecesaria, además, ¿no es cierto? Más allá de que, como toda gestión, merecía ser criticada. Si es que había algo que criticar. ¿Algo te hizo pensar que si no cambiábamos, empezábamos con esta debacle? ¿Algún rasgo en el comportamiento de la sociedad, en la forma como se desenvolvía el gobierno? Patricia, el sistema político peruano siempre ha sido muy antagonista, ¿no? El Congreso ha sido siempre muy hostil a los gobiernos. Lo que pasa es que lo que ocurrió a partir del 2016 es que las armas de destrucción masiva que tenía el Ejecutivo y el Congreso se utilizaron de manera discriminada y sin ninguna responsabilidad. Bueno, eso sí era un anticipo de lo que vendría después, ¿no? Claro, entonces lo que ha pasado es que se ha construido un sistema de vacancia política, fáctica, digamos, que ahora está siendo usada por la gente. O sea, la población ahora se siente con todo el derecho de, así como el Congreso puede vacar un presidente o el Ejecutivo puede disolver un Congreso, el pueblo puede disolverlos los dos. Yo recuerdo cuando salió Ollanta elegido, había siempre estos dos runrunes que había siempre, ¿no? O que él iba a cerrar el Congreso porque se había quedado sin congresistas, o que el Congreso lo iba a vacar. Y yo decía, no, eso no va a pasar, eso es absolutamente improbable, como que fue improbable. Sí. 3 años después era una realidad para cualquier otro presidente. Y fue básicamente por la avalancha congresal que tuvo el fujimorismo en el Congreso del 2016, claro, que quiso gobernar desde el Parlamento. Desgobernar, diría yo. Y bueno, y afectó la institucionalidad, ¿no? Básicamente. Yo el otro día hablaba con una colega colombiana, que yo le decía, oye, pero aquí en el Perú pues hemos tenido 6 presidentes, ¿no? En los últimos 6 años, y la crisis política. Ahora mira, probablemente haya la contingencia de que la presidenta también tenga que renunciar. ¿Por qué en Colombia no lo vacaron o no hicieron un impeachment contra Duque? Por una sencilla razón, me dijo. En Colombia no sacamos a los presidentes, ¿no?
y acá tenemos una mayor estabilidad institucional, ¿no? Ahora, es verdad que esta vez, primero Castillo se sacó solo, ¿no? No, sin duda, eso está Y es fuera. verdad que además esta vez no solo es la voluntad de las personas que se vaya al Congreso, sino que creo que el Congreso ha hecho méritos, más que, porque, a ver, uno sabe que las autoridades no son perfectas, pero han quebrado el principio básico por el que están ahí. Y en las crisis ya sabemos que hay que renovar a las personas, por lo menos, si no podemos cambiar todas las instituciones. Pero acá las excusas las ha dado el Congreso una tras otra, Sí. ¿no? No, y estamos en un punto muerto, o sea, no hay diálogo, no hay salida política. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? ¿Que la policía siga haciendo lo que está haciendo y la gente siga haciendo lo que está haciendo? Yo estoy preocupado, además, Patricia, y permíteme poner esto en la mesa, por la estrategia jurídica del expresidente Castillo, ¿no? El expresidente Castillo en este momento ha contratado, no sé quién estará pagando, pero a un penalista muy famoso, un penalista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, que tiene además un equipo legal de gente y están seguramente tratando de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana, planteando seguramente una medida cautelar para conseguir su liberación, ¿no? Pero ¿bajo qué argumento? Hay argumentos. ¿Por qué la Corte Interamericana podría decir... La Comisión. Perdón, la Comisión podría decir, sí, tienes razón, cuando el señor quebró el orden democrático. Ahí o sea, los abogados pueden construir argumentos y acá podemos decir que no, pero digamos estamos bajo una tutela. ¿Qué tendría que pasar para que...? Porque a mí me parece terrible que un organismo que defiende derechos humanos o cualquier otro, o la OEA o cualquier otro, no se dé cuenta que darle la razón a un presidente que fue capaz de quebrar el orden democrático. Bueno, es una locura, Hay ¿no? un video de Zaffaroni que está circulando en las redes, que dura 7 minutos, que más o menos plantea cuál va a ser su argumento, ¿no? Él dice que el delito de rebelión requiere que se alcen en armas, y Castillo no tuvo ninguna arma, ¿no? No, pero eso no quita que... ¿Pero la convocó? Lo que pasa es que no le hicieron caso. Yo no Ya, estoy... Lo que quiero decir es eso es lo que está planteándose en este aspecto. Y no nos cieguemos, porque las cosas no son perfectas tampoco, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Tenemos 7 casos en el Congreso planteados por la fiscal de la Nación, casos de corrupción que involucran al expresidente Castillo. Ninguno de estos casos se está moviendo en el Congreso. Y esta cosa monotemática del Congreso, que solamente es una cosa a la vez, yo no la entiendo. Entonces, creo que es momento de que el Congreso... El que avance en esos casos ayudaría por a supuesto, la argumentación del Perú. Porque tú podrías establecer una prisión preventiva, ya no solamente por el delito de rebelión, que es el que puede cuestionar, sino por corrupción. De acuerdo. Entonces, creo que no deberíamos nosotros tener una contingencia que haga que la cosa se ponga peor. O sea, Castillo, fuera de la cárcel, porque yo también creo como tú que esa prisión preventiva está muy bien impuesta porque fue un golpista, pero también fue un corrupto. Y creo que una prisión preventiva frente a una persona que ha querido fugar del país y evadir a la justicia requiere que tengamos además un plan B, un plan C, en fin. Somos especialistas en perder todas nuestras causas internacionales, así que el llamado es para que para que el Congreso se ponga las pilas. El Congreso, sí, ¿no? Porque la Fiscalía ya presentó las acusaciones. No es una cosa menor, Patricia. Nosotros tenemos, para que la gente sepa, tenemos el récord de sentencias en la Corte Interamericana, 103 fallos contra Perú. El segundo país en fallos es Guatemala con 55. Para que tengas una idea... Con la realidad que tiene Guatemala, además, ¿no? Pero para que una guerra interna, en fin. Así es. Bueno, estamos... creo que el llamado al Congreso a que se ponga las pilas, o sea, no podemos estar en este tipo de contingencias. De acuerdo. Muchísimas gracias, Juan. Importante el punto que has colocado sobre la mesa y sería interesantísimo saber quién le paga el abogado a Pedro Castillo. Bueno, podría ser el gobierno mexicano, el gobierno argentino, o la plata que guardaban en Palacio de Pero yo creo que ese no es el problema. El problema es que tenemos un equipo legal que está trabajando en este punto y nosotros también tenemos que tener las previsiones para que estas cosas no generen mayor daño al país. Totalmente, porque además hay que decirlo, lo que está ocurriendo hoy es producto de muchas cosas que han ocurrido en nuestro país, pero el detonante y el que estas cosas se hayan discutido y se estén tratando de resolver de la peor manera, ese sí, de eso es absolutamente culpable Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betsy Chávez, que son 3 incendiarios usando la frustración de la población. Terrible. ¿No? Terrible.
terrible, usando la frustración de la población. Gracias, Juan.